Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Daniela Alejandra Quintero Muñoz. Somos estudiantes del grupo 125 del curso Fundamentos de Psicometría y en esta exposición vamos a hablar acerca de las bases del diseño de un instrumento psicométrico. Teniendo en cuenta que en psicología los instrumentos psicométricos permiten medir características humanas que no son directamente observables, como la inteligencia, la personalidad o el bienestar emocional. Por ello, su diseño exige rigurosidad, objetividad y es un proceso metodológico sólido. Vamos a comenzar con la fase número uno. Esta fase nos habla de la delimitación del constructo. Según Muñiz, 2018, el punto de partida para desarrollar una prueba psicométrica es la definición conceptual y operativa del constructo. Esto implica determinar con claridad qué variable se medirá y cómo se manifestará en la conducta observable. Por ejemplo, si queremos medir la autoeficacia académica en estudiantes de secundaria, por ejemplo, debemos definir qué comportamientos reflejan esa confianza, cómo persistir ante las dificultades o planificar estrategias de estudio. Bueno, la segunda fase hace referencia a la definición de la variable medida. En esta parte del diseño de una prueba psicométrica, lo más importante es dejar muy claro qué es lo que se quiere medir. Esto es fundamental porque si no se entiende bien la variable, por ejemplo, autoestima, ansiedad o resiliencia, los resultados de la prueba no serán ni confiables ni mucho menos útiles. Esto según los autores APA y NCME 2014, Carretti Pérez 2005, Wilson 2005. Para lograrlo es necesario establecer una definición operativa, es decir, describir la variable de tal forma que pueda ser observada y medida empíricamente. Muñiz 2004. La dificultad de esta definición depende del tipo de variable. Por eso se recomienda realizar una revisión bibliográfica exhaustiva y consultar a expertos en el tema. Clark y Watson, 1995 y Wilson, 2005. Estas acciones permiten delimitar claramente la variable y identificar todas sus dimensiones relevantes y determinar los comportamientos más representativos de lo que se desea medir. Durante este proceso se deben evitar tres errores que suelen ser muy comunes. Primero, la infrarrepresentación. ¿Qué es esto? Dejar por fuera alguna dimensión importante. Segundo, la sobrerepresentación, que hace referencia a darle demasiada importancia a una sola faceta. Y tercero, la varianza irrelevante, que es incluir aspectos o ítems que no están relacionados con la variable. Smith y otros, 2003. Una definición operativa precisa contribuye significativamente a la validez del instrumento, pues ya que esta orienta la identificación de las conductas representativas de la variable y facilita la construcción adecuada de los ítems. Carretti Pérez 2005, Elosua 2003, Muñiz y otros 2005. La tercera fase del diseño de un instrumento psicométrico, llamada especificaciones, consiste en definir todos los aspectos técnicos que guiarán su construcción y aplicación. Eso incluye el formato del instrumento, papel o digital, el tipo de aplicación individual o colectiva, y prácticamente se evaluarían unas condiciones de administración, como el lugar, el momento y los requisitos cognitivos o lingüísticos de los participantes. También se debe considerar las necesidades de accesibilidad, realizando adaptaciones como versiones en braille o audios. ¿Esto con qué fin? Con el fin, pues, prácticamente de garantizar de que no se generen ventajas ni desventajas. En esta fase también se definen las características de los ítems. Ya pueden ser abiertos, cerrados, de selección múltiple y Likert. Su número de contenido y orden prácticamente estarían basados en un formato de respuesta. Estas decisiones dependen del propósito del instrumento y del contexto donde será aplicado. El objetivo final de esta tercera fase es asegurar que el instrumento sea coherente, accesible y adecuado para la población, en referencia también a su objetivo, donde prácticamente se esté manteniendo la claridad y equidad en la evaluación. Mientras tanto que en la cuarta fase se tiene pues la construcción de los ítems, donde se centra en redactar preguntas claras, relevantes y representativas de todas las dimensiones, en donde exista una variable a medir. Los ítems deben usarse en un lenguaje simple y culturalmente adecuado, específicamente cuando se trabaja con poblaciones específicas. En Colombia, pues serían las zonas rurales. Si los ítems provienen de otro idioma o cultura, deben traducirse y adaptarse cuidadosamente. Finalmente, los ítems deben ser evaluados por especialistas donde garanticen su claridad, permanencia y comprensión. El día de hoy hablaré sobre la quinta fase y la sexta fase. La quinta fase es la edición del instrumento. La fase de edición consiste en elaborar la primera versión del instrumento, cuidando su presentación, formato y organización, aunque suele subestimarse, es una etapa clave, ya que buenos ítems mal editados pueden arruinar la calidad del text. Un text mal presentado, con errores tipográficos, hojas desordenadas o copias defectuosas afecta la validez aparente y la motivación de los participantes. Por ejemplo, entregar cuestionarios mal impresos a estudiantes puede generar desinterés o confusión
Por el contrario, un instrumento limpio, con instrucciones claras y formato ordenado, transmite confianza y profesionalismo. En esta fase también se construye la base de datos para registrar las respuestas y realizar los análisis estadísticos, además de definir las normas de corrección y puntuación. Por ejemplo, cómo se recodifican ítems o se calculan puntajes. Sexta fase, estudios piloto. La fase de estudios piloto tiene como objetivo comprobar el funcionamiento general del instrumento en una muestra de personas con características similares a la población de interés. Wilson 2005. Esta etapa es crucial porque permite detectar y corregir errores antes de aplicar la versión final del test, asegurando su validez y confiabilidad. En otras palabras, el estudio piloto es una versión en miniatura del estudio de campo. Existen dos tipos principales de estudio piloto. El cualitativo, que utiliza grupos de discusión para identificar errores semánticos, gramaticales o de comprensión en los ítems. Por ejemplo, podría aplicarse con docentes y estudiantes para asegurarse de que las palabras usadas en el instrumento sean comprensibles y culturalmente adecuadas. El segundo sería el cuantitativo, que evalúa las propiedades métricas del instrumento, como la consistencia interna o la discriminación de ítems, y se realiza con una muestra similar a la población objetivo. Durante el pilotaje se debe anotar todas las incidencias como dudas, sugerencias o dificultades de los participantes, así como error en la aplicación o en la redacción. Luego se analizan los datos y según criterios estadísticos y sustantivos se mantienen, modifican o eliminan ítems. Por ejemplo, si un ítem sobre manejo emocional resulta confuso para estudiantes de secundaria o de institución, se ajusta su redacción o se sustituye por un término más cotidiano. Y finalmente se elabora una nueva versión del instrumento revisada nuevamente por expertos que será utilizada en el estudio final de campo. Mi nombre es Eduardo Martínez. Voy a explicar la fase 7 y 8, enfocada en las propiedades psicométricas y la versión final del instrumento. El análisis psicométrico en esta fase se evalúa qué tan confiable y qué tan válido es el test. La confiabilidad nos indica el test que mide de forma consistente y la validez que nos dice si realmente se está midiendo lo que se pretende medir. Estas evaluaciones se realizan siguiendo el criterio técnico como se está planteando por Prieto y Delgado, 2010. En otras palabras, aquí se determina si el test es científicamente sólido. El análisis del ítem, luego se revisa cada pregunta o ítem del test. Se realiza su dificultad, su capacidad de discriminación y si existe funcionamiento diferencial. Es decir, si algún ítem podría favorecer injustamente a un grupo sobre otro. El objetivo es asegurar que cada pregunta, aporte, informe útil y sea justa para todos los participantes. El tercer punto, estructuras internas. En esta fase se estudia cómo se organizan los ítems entre sí. Para eso se aplica análisis factoriales, ya sean exploratorios o confirmatorios. Este proceso permite verificar si el test realmente se estructura en las dimensiones teóricas que se habían planteado inicialmente. El cuarto sería baremos y puntos de corte. Después de establecer los baremos, que son las tablas de referencia que interpretan los puntajes, también se definen los puntos de corte, que permiten clasificar los resultados en niveles o en categorías. Esta fase es fundamental para la interpretación de test, sean útiles o prácticas en contextos reales. En versión final y manual, finalmente, todas las evidencias reunidas se construye la versión definitiva del test. Además, se elabora un manual técnico donde se describen los fundamentos teóricos, los análisis estadísticos, los procedimientos de aplicación y la recomendación de interpretación. Este documento garantiza que el test pueda ser aplicado correctamente de forma estandarizada. El cierre, en resumen, en esta fase se asegura que el test sea confiable, válido, bien estructurado y útil para el propósito. Gracias a este proceso, el instrumento cumple con los estándares científicos y éticos necesarios para su aplicación profesional. Mi nombre es Edna Rocío Rodríguez Cuella. Voy a estar explicando la fase 9, la cual habla de las propiedades psicométricas, la fase 10, que es la versión final del test, y las respectivas conclusiones de este video. La fase novena
Después de aplicar el test, se revisan las propiedades psicométricas para comprobar qué tan confiable y válido es. Esto incluye analizar si las preguntas miden lo que deben medir, si las respuestas son conscientes y si los ítems funcionan igual para diferentes grupos de personas. Para esto se hace un análisis cualitativo y cuantitativo de cada pregunta, observando su dificultad, su capacidad para diferenciar entre personas con distintos niveles del rasgo evaluado y si presentan sesgos. Luego se estudia cómo están organizados los ítems dentro del test, mediante el análisis factorial o exploratorio o confirmatorio, y se calcula la fiabilidad usando la teoría clásica o la teoría de respuesta al ítem. Un ejemplo, al crear un test sobre resiliencia en adolescentes afectados por el conflicto armado, se debe asegurar que las preguntas sean claras, justas y válidas para jóvenes de distintas regiones del país con el fin de garantizar la equidad del instrumento. La 10ª fase, la cual es la versión final del test, es un proceso psicométrico que se elabora de la versión definitiva del test. Esta versión final se acompaña de un informe de resultados y de un manual detallado que permita que otras personas o instituciones lo usen correctamente. El manual debe explicar de manera precisa todas las características importantes de la prueba, asegurando su adecuada aplicación y su correcta interpretación. Sin embargo, esa no es la fase final del proceso de validación. Es necesario seguir investigando para obtener nuevas evidencias de validez y confiabilidad que respalden las decisiones basadas en los resultados del test. Crear un test psicológico implica seguir un proceso técnico y ético. No basta con que esté bien diseñado, sino que debe ser aplicado solo por profesionales capacitados. Por ejemplo, en Colombia, un test para evaluar ansiedad en colegios públicos debe ser elaborado por psicólogos formados en psicometría y ajustados al contexto cultural, lingüístico y socioeconómico del país. Además, su uso debe alinearse con las guías del Ministerio de Educación y las normas éticas del Colegio Colombiano de los Psicólogos. Como conclusión, el desarrollo de cada instrumento psicométrico de los que hemos hablado a continuación es un proceso complejo que exige rigor metodológico, fundamentación teórica y sensibilidad cultural. Cada fase de esta definición de constructo para la versión final constituye a garantizar que las mediciones sean válidas, fiables y éticas. En el contexto colombiano, estos procesos cobran especial relevancia, pues permiten crear herramientas ajustadas a nuestras realidades sociales, educativas y culturales, fortaleciendo la investigación psicológica y práctica profesional de nuestro país. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos en una próxima oportunidad.